Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones. Y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parece muy importante las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces, nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos. Vamos a hacerlo netamente con animales, flora, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Arcángel Animal de Diana Cooper, para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, The Spirit Animal Oracle de Golden Baron Red. Mi querido Grimansky Curious Cat Tarot de MG Cullinan, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creature, de las criaturas curiosas. Mejor no decimos en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee la cámara con el oráculo en la mesa. ¡Mua! Bésate. Ok, mi querido Piscis. Aquí están tus oráculos y estos son los tarot que los vamos a colocar por aquí para que no molesten. Déjenme echar un poquito esto para acá. Y estas son tus energías, recuerda, ya te lo comenté, pero por si acaso, esta es una lectura general. Toma solo lo que te llene, lo que te sirva. El resto simplemente déjalo ir, ¿ok? Vamos ahí. ¡Ay, mira! Ay, pero está demasiado coqueto esa flor. Este es un perrito de la pradera. ¡Qué lindo! Y dice, ¿qué quiero hacerle espacio a mi vida? O sea, ¿qué quiero hacerle espacio a mi vida? Algo así. Excavar. Hay algo que tú quieres hacer, algo que sabes que tienes que hacer, pero no identificas todavía. Es como una sensación, ¿sabes? Como que sientes algo en la piel de que algo tienes que hacer, pero realmente ¿qué? No lo sabes. Entonces aquí te están diciendo que realmente quieres hacerle espacio en tu vida, porque hay algunas situaciones de que nos traen, por así decirlo, como inconvenientes, más que ayudarnos a hacer algo, estaríamos como que utilizando no, como adquiriendo nuevas responsabilidades, por ejemplo, y quieres forzarte a hacer las cosas, entonces no, que tengo que abrir un huequito aquí en este horario mío que está tan apretadito. Realmente, ¿a qué quieres hacerle espacio en tu vida? A la necesidad de poder, al demostrar que tú sí puedes, que tú eres el más arrecho, la más arrecha de todos, que tú sí puedes con todo, que estoy hasta la coronilla de cosas, pero no, véngase, que yo sí puedo, yo abro un espacio aquí. O sea, ¿a qué? Abre el espacio a las cosas que te puedan. Allá decían, qué raro que no me han abierto la puerta. Abre espacio a las cosas que realmente te nutran, que te ayuden, que te expandan. No que te llenes de cosas sin poder hacer más nada. Vamos a ver qué más quieren decir, después doy algo general. Mira, ábrete a la abundancia, o a la verdadera abundancia. Ay, qué lindo este conejito. Mira aquí, así para que no veas el arito. Ay, qué lindo.
Reconoce tu significado. Ay, qué linda. Aquí, el caballito de mar. Observa y espera. Y el coyote. Estos dos han salido. Confía en como que en el destino divino. O sea, confía en lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí, mi querido Piscis? Aquí el caballito de mar te está diciendo que espere. Siento que hay una situación ahorita en tu vida que está como que todo muy alborotado. Es como que quieren aprovechar de pescar en río revuelto. Esa es la expresión. Yo no sé si en todo el mundo lo escucha así, pero en Venezuela dice pescar en río revuelto. O sea, que las personas, el río revuelto, por ejemplo, un cardumen de salmón que están tratando de llevar, entonces ahí aprovechan los osos acá a pescar porque están todos alborotados, lo que sea. Hay personas que utilizan los momentos de confusión, de crisis, de lo que sea, para aprovecharse de una situación. ¿Ok? Entonces, si tú estás en una situación en que te están como que, mira, escoge rápido, dime rápido si tú quieres hacer lo que no sé, espera. Espera, espera a que se aclare el panorama. Yo explicaba en la otra lectura que salió el caballito de mar, que el caballito de mar cuando ve que está, ya va, que yo estoy viendo como que la cámara está así, oh, discúlpeme, y que, o sea, Virgo haciendo Virgo, no lo puedo evitar, no me concentro. Cuando en el fondo del mar se, se alborota la arena, por así decirlo, que crea como una especie de neblina dentro del agua, el caballito de mar se posa fuera de eso y espera a que se asiente esa arena para él poder seguir continuando su camino. O sea, él espera que aclare el agua para poder ver para dónde es que va a agarrar. ¿Por qué? Porque en esa bruma, en ese alborotamiento que hay, puede estar uno de sus depredadores y él no lo va a ver. Entonces aprende al caballito, observa y espera. Te están diciendo que confíes en el plan divino. De repente hay alguna situación de que te estás viendo así como que preocupada, preocupado por lo que está sucediendo a tu alrededor, que estás como que entrando en crisis, que sí, que vas a hacer lo que te están diciendo porque tienes que hacerlo, porque te están afanando, te están apurando. Espera, confía en el plan divino. Tienes que reconocer primero tu significado, tu esencia. O sea, no dejes que te hagan sentir menos valorada o menos valorado de lo que realmente eres. Un conejito puede decir, por ejemplo, de hecho yo vi un anime de animales que me encantó con mi hijo, donde los conejitos se sentían así como que, ay, como que somos nosotros, somos los más débiles en la cadena alimenticia, que para qué estamos y no sé qué cosa. Cada quien tiene su trabajo, su esencia tiene un aporte importante a la humanidad. Entonces tú tienes que reconocer cuál es tu aporte y te tienes que abrir a la posibilidad. Porque si tú confías en que lo que está pasando es lo mejor, si tú esperas, observas, esperas y le abres cabida a tu vida, realmente a lo que te nutre, mi amor, espérese que lo que le viene es abundancia. O sea, le van a abrir el grifo de la abundancia. Llámese abundancia a la parte monetaria, a la parte de salud, a la parte amorosa, a todo, ¿ok? Vamos a dejar esto por aquí y vamos a ver qué nos quieren decir los maestros y guías con el tarot a mis queridos piscianos. Tengo mi hijo es pisciano y tengo gente muy querida pisciana también, ¿ok? Vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros. A ti, mi querido Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí me gusta. Me gusta. Ay, mira, qué lindo. Vamos a ver estas dos carticas, pero en este orden.
Ay, no, pero o sea, usted está... Ya les voy a decir. Ay, es que hermoso. Ay, déjeme pedir 2 carticas más, por favor, para darle su lectura. Ay, qué bello. Ay, qué lindo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una más, por favor. Esta que se volteó, sí media extraña. Ay, vamos a ver el fondo de la baraja. Wow. Ok. Bueno, aquí hay mucha energía de Leo, lo que yo presiento, de Leo en estas cartas. Mira, mi querido Piscis, realmente eres majestuoso. O sea, tienes una capacidad que no te imaginas. Esa misma capacidad que tú tienes para soñar, la tienes para hacer, para manifestar aquí en la tierra todo lo que está en tu hermosa cabecita y navegando en ese corazón grandísimo que tienes. Lo tienes todo. Tienes esa presencia, tienes esa fuerza, esa carisma. Cuando tú realmente conectes con esa fuerza interna a través de tu maestro, bien, todos esos deseos se van a cumplir, te vas a sentir así como que poderoso, vas a tener una presencia imponente. Donde vayas a llegar, van a voltear a verte. Bien, y no porque te tengan miedo, sino por la energía que estás emanando. Claro está de que para que logres esto tienes que romper ciertas estructuras que te mantienen como que distraído, como que no estás enfocado en lo que tú quieres. ¿Ok? Me están diciendo que para un grupo de personas esos deseos, esto que quieren, es como una posición en una parte laboral, en una parte de sociedades. Es como que vas a llegar a ser como, por ejemplo, el jefe del departamento. Algo así. Pero es lo que tú realmente deseas. Pero para que pueda ocurrir eso, tiene que haber un cambio de directiva, un cambio de algo, un cambio de estructura dentro para que se pueda cumplir eso, ¿ok? Para otro que está muy fuertemente marcada está en la parte de las relaciones amorosas. ¿Qué es lo que tú vas a dejar entrar a tu vida? Bien, escuchen esto bien, mis queridos Piscis. Vas a dejar entrar a tu vida una persona, una relación que sea algo netamente carnal, que porque esté más, o sea, porque se vea más buena físicamente, es decir, porque sea atractivo más, su atractivo físico sea mayor que el de una persona que te pueda dar estabilidad emocional, de que esté ahí apoyándote. Muchas veces, no digo que sea tu caso, pero hay personas que se fijan mucho más en la parte atractiva, en la parte carnal, en la parte deseosa, que en la parte de crecimiento. Entonces, para un grupo de personas, se te ha presentado dos oportunidades, dos situaciones diferentes, una más carnal y una más profunda. Entonces, tienes que meditar bien y ver realmente qué es lo que deseas para ti en un futuro y escoger bien. Y para otro grupo de personas, porque aquí ya vemos de todo, para otro grupo de personas, todo este cambio de estructura que tú estás teniendo, porque le vas a comenzar a dar cabida a las cosas realmente que te conectan con tu esencia, que te conectan con la abundancia, va a transformar esa relación que ya tienes en algo mucho más serio, mucho más comprometido con los deseos, tanto de él o ella como los tuyos. ¿Ok? Vamos bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí los guías a través del tarot, de estos hermosos gaticos.
a mis piscianos, Sol, Luna, ascendente o Venus. Ay, está murido. Vamos a ver. 4 carticas más, por favor. Esta. Ok. Ok. 2 carticas más. Ay. Este diablo. Ok, ok. El 8 de copas. Vamos a colocarlo por aquí. Y te digo, mi querido Piscis, ¿te acuerdas que aquí te hablé de la torre, de este cambio de estructura y tal? Eso es necesario porque ya está bueno de estar pensando las cosas, de estar martirizándote con las situaciones. Es como que estás con esta transformación, vas a dejar de estar dentro de la boca del lobo, por ejemplo, dentro de la boca de este gato, así que te quiero comer, que te están poniendo trampas y trampas para que caigas. Puede ser algo, por ejemplo, en lo que respecta a la primera vez que yo te dije que hay unos que se llevan más por la parte carnal, que no sé qué cosa. Bueno, eso también lo puedes llevar a la parte laboral. Por ejemplo, te están ofreciendo algo que es muy llamativo. Un buen sueldo, por ejemplo, ay, no te están ofreciendo un buen sueldo, no sé qué cosa, pero te ofrecen y te ofrecen y te ofrecen. Dicen, ¿cómo darte un ejemplo? A mí, por ejemplo. Yo me ofrecieron un trabajo y me dijeron, mira, sí, nosotros vamos a, el sueldo que quieres, sí, vamos a llegar ahí, pero tenemos que tenerte 3 meses de prueba con este sueldo. Y pasan los 3 meses y te aumentamos el sueldo y cada vez así, me vendieron villas y castillos. Yo lo acepté. Eso fue en época de pandemia. Es un ejemplo para que ustedes vean. Yo lo acepté en época de pandemia. Bueno, sí, estábamos saliendo de la pandemia. Estaban comenzando a abrir los locales otra vez. Y me llamaron de mi empleo anterior. Mari, que estás disponible, cosa. Aquí yo ganaba más, pero yo tenía como un tope, como que de ahí yo no iba a subir más, pero ganaba mejor que aquí. Pero aquí me vendieron villas y castillos. No, que las comisiones de venta, que si te vamos a subir cada 3 meses, los 3 meses te vamos a subir, después te vamos a volver a subir. Y yo me la tragué completica con esto. Ese es el diablo, que me puso trampa. Yo le dije a ellos que no, que me sentía bien con ellos, tenía que trabajar un poco más, pero ganaba bien, pero me dejé llevar por la ilusión de lo que me estaban ofreciendo. ¿Y qué pasó al final? Nunca, jamás me llegaron, pasé un año trabajando con ellos y no me y no me subieron el sueldo. Y al final, ¿qué hicieron? Me botaron. Son muérganos. Claro, fue algo que yo también quería porque ya no me sentía a gusto aquí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo comencé a abrir paso a nuevas oportunidades que ya yo no quería. Entonces, es algo como así. Esta torre se te va a presentar para que deje esta pensadera, esta sensación de que no puedes hacer las cosas porque te sentiste engañado, te sentiste frustrado. Es como que va a terminar un ciclo donde te dejabas dominar, por así decirlo, o mentir. O sea, es como que tú me mientes, yo lo sé que me mientes, pero vamos a dejar que lo sigas haciendo. O sea, eso va a terminar. Y de hecho vas a dejar esa lucha. Esa lucha, vas a dejar esos sentimientos atrás y te vas a enfocar realmente en lo que tú quieres, que es en tu estabilidad. Y ahí vas a tener la claridad suficiente como para hacer las cosas que tú quieres y abrirte a la abundancia. ¿Ok?
Ya lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, mis queridos y hermosos piscianos, los voy a dejar hasta aquí. Espero que aporte en algo esta lectura, un granito, algo de claridad a su vida. Si eres nuevo en el canal y es primera vez que me ves, te agradecería que te suscribieras, que le dieras like, que comentaras, que compartieras esto con alguna otra persona que crees que lo puede ayudar. Y nada, recuerda que yo soy Marijó, me llaman, bueno, yo soy Marijó. Yo soy Calaja, me llaman Marijó y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Activa la campanita. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que estoy montando toda la semana, ¿ok? Un besote, besito, cuídense. Los quiero bastante.